se les cae el sistema y es un poco complicado, ¿no? Bien, iniciemos, ya estamos bastantes. Decíamos que al igual que hay técnicas exclusivamente cualitativas, perdón, como las que hemos visto, que serían la entrevista, la observación y el análisis documental, existen también técnicas totalmente cuantitativas que se identifican solamente con una metodología cuantitativa. Una de estas es la entrevista. Pero para poder lograr hacer esto, cuando iniciamos una investigación o un trabajo en el que vamos a utilizar una metodología cuantitativa, lo que nosotros tenemos que ver es básicamente conceptos como población, ¿se acuerdan que habíamos hablado alguna vez? Población, universo y también vamos a ver lo que es la muestra, ¿no? Entonces, vamos a empezar a hablar de la población y del universo. A ver, un error que siempre cometemos es les voy a hacer una pregunta y me van a contestar, ¿ya? Por ejemplo, a ver, la pregunta es la siguiente. Si yo quiero saber qué, qué prefieren consumirles en la ciudad de La Paz, si Coca-Cola o la población en la ciudad de La Paz, si Coca-Cola o Pepsi, ¿a quiénes debo preguntar, Joel? Joel Valdivia, ¿podrías contestar la pregunta? ¿O quién se anima a contestar? Tal vez Noelia. Lick, ¿no deberíamos preguntar a los ciudadanos? O sea, hacer como que una encuesta a todo. A todos, ¿están seguros que a todos escuchen bien? Quiero saber si prefiere Alejandra. A ver, ¿tú qué quieres opinar? Buenas noches, licenciada. Es que la pregunta, para empezar, está muy abierta, está mal formulada. Se debe poner un rango de edad. Ya. ¿Por qué pondrías un rango de edad? Tiene que decir, por ejemplo, No, a de ver, la a edad, ver. digamos, de 18 a 19 años, ¿qué prefieren? Sea un hombre de sus mujeres, para La que el pregunta, resultado sea... Claro, a ver, claro. escucha bien. Alejandro, escucha bien. ¿La pregunta o tengo que preguntar a? La pregunta debería decir, Licen, buenas noches, Jorge. A todas las personas que consumen gaseosas. escúchame mi pregunta, que no es una pregunta, es mi problema. A ver, Alejandra, estabas con un razonamiento bueno, pero completa. Quiero conocer la preferencia de consumo. Quiero saber si en la ciudad de La Paz se consume más Coca-Cola que Pepsi. ¿A quiénes pregunto? Entonces tenemos que, como le digo, tenemos que hacer una... Es que hay que marcar el sector. Entre más pequeño sea el sector, mejores resultados tendremos. O sea, la pregunta podría ser, ¿qué bebida prefieren de la edad de 18 a 19 años, por decirle, en un lugar? Sería muy poquito, ¿no ves? Sería muy poquito para lo que yo quiero saber. A ver, Hugo, ¿tú qué quieres añadir? Bueno, licenciada, buenas noches. Con respecto a la pregunta, para saber la población hay que tomar el universo, en este caso es La Paz. En base a ese universo hay que sacar una muestra. Ya. Si no tiene la muestra, o sea, por ejemplo, si vamos a averiguar qué soda consumen más o qué cantidad de gente consume, antes de sacar la cantidad de gente de edad, porque como empresa sabemos que todos pueden consumir. Actualmente no hay un número en el que digamos de tal año, pero el parámetro es de, pongamos ejemplo, de 10 a 40 años. Eso se investiga. Va a ser una investigación previa de qué datos hay históricos. En base a eso se va a consultar, porque no se puede... Puede ser, a ver.
puede ser Alejandro y Hugo están más o menos por el camino, también nuestra compañera, ¿no? Cuando yo mi objetivo es conocer, no es la pregunta. Quiero conocer qué prefieren consumir en la ciudad de La Paz. Pónganse que yo quiero entrevistar a todas las personas. ¿A qué edad uno empieza a consumir Coca-Cola y puede comunicarse? Puede decir, me gusta más este refresco que este refresco. Porque si yo digo toda la población, incluyo ni bebés de meses, ¿verdad? Porque ya es población, no es que no existe. Pero ellos no consumen Coca-Cola ni me pueden contestar. Entonces sí, Alejandro decía, habría que definir, pero 18, 19 años para ver consumo de Coca-Cola y Pepsi, como que es demasiado pequeño ese grupo de edad, ¿verdad? Quizás pueda ser más amplio. Entonces tengo que ver, alguien decía, habría que hacer un estudio a qué edad empiezan a consumir. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para poder definir eso? Tenemos que ver exactamente quiénes son los que compran, ¿no? Entonces, los de marketing saben que tenemos que definir en función del que tiene el poder adquisitivo. Entonces, podemos preguntar a personas que ya llevan su recreo a colegio, puede ser chicos de secundaria adelante, y obviamente vamos a excluir a los diabéticos, a no ser que estemos preguntando Coca Cero, ¿no? O Light, ¿no? Pepsi, que tiene la misma presentación. Entonces podríamos ampliar más, ¿verdad? Es importante entender este concepto porque muchas veces uno de los errores en los que incurrimos al pensar en el problema y en lo que queremos conocer es toda la ciudad de La Paz, ¿no? Y no pensamos que esa toda la ciudad de La Paz incluye a bebés, que son parte de la ciudad, no es que no existen. Entonces es importante, como decían sus compañeros, ir limitando el grupo, ir limitando al grupo donde nosotros queremos conocer. Y vamos a tener que elegir varios criterios para ir limitando. Esos criterios nos van a dar a nosotros lo que se llama la muestra. Aquí decía a los consumidores aptos. Ok, consumidor apto es cualquier persona que pueda tomar gaseosa, ¿no? Entonces, que estén sanos, digamos, que no tengan alguna prohibición o que no sean muy chiquitos. Entonces, igual, ¿no? Seguimos viendo cómo se construye. Entonces, es importante para nosotros trabajar con conceptos como lo que es la población para luego construir, que siempre les voy a pedir cuando ustedes estén haciendo su proyecto final y cuando estén planteando una investigación cuantitativa o mixta, que definan su universo. Si no me lo definen desde el principio, como que ya va a estar mal esa investigación, va a estar mal planteada, ¿no? Porque tenemos que nosotros determinar en todo caso lo que es nuestra población primero, nuestro universo y posteriormente nuestra muestra. Para eso vamos a trabajar nuevamente con Masari, que espero que lo hayan estado visitando. Me gustaría que sí lo hayan hecho. Me alegraría muchísimo en realidad, ¿no? Porque esta paginita ya se las había recomendado. Ahí estamos viendo. Voy a compartir audio con ustedes. Y aquí tenemos la página que ustedes pueden jalar, pueden revisarla, la van a encontrar en YouTube. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Les traigo un nuevo Que tutorial. nos dice que lo primero que nosotros vamos a entender para empezar a aplicar cualquier técnica cuantitativa es entender lo que es la población, el universo y la muestra. Dependiendo, voy a empezar a grabar para mandarles la grabación, chicos, ¿ya? Denme un segundo. Nunca puedo grabar. A ver dónde estoy.
Deme un segundito porque cuando estoy compartiendo no me deja grabar. Ahora sí voy a grabar y les voy a mandar la clase porque esta es un poco más compleja que lo cualitativo. Ahora sí estoy grabando y me voy nuevamente a compartir. Entonces decíamos, algunos investigadores toman como sinónimos universo y población, otros lo diferencian. Esto no es trascendente porque tienen rasgos comunes, ¿no? Cuando nosotros hablamos de población, hablamos de aquel grupo al que nosotros vamos a aplicar encuestas, pero no solamente estoy hablando de un grupo, en este caso cuando voy a utilizar fuentes vivas voy a aplicar encuestas, pero también ese universo, esa población pueden ser libros, pueden ser informes, ¿ya? Que yo voy a agrupar para luego hacer un análisis. Y cuando hablo de libros, hablo de informes, hablo de el análisis de contenido, ¿no? Que es básicamente también un análisis cuantitativo, pero que se hace en documentos. O cuando yo quiero ver información contable, por ejemplo, y analizar cuál ha sido la evolución de un problema, también voy a utilizar elementos cuantitativos, pero en este caso, mi universo ya no son personas, sino son cosas, ¿no? Son otro tipo de objetos, que esto también es valedero. Entonces hay que tener mucho, hay que entender más bien a las personas y a los teóricos de la investigación y tomar en cuenta esto, ¿no? Que algunos lo van a utilizar como sinónimos y otros lo van a separar. Generalmente en ciencias sociales se utilizan como sinónimos porque siempre estamos hablando de una población humana a la que vamos a aplicar una encuesta, ¿no? A veces por esto también surge este tipo de utilización de los términos. Ahora veamos qué nos dice Mazarica al respecto. En donde les voy a explicar qué es el universo, qué es la población y qué es la muestra y cómo delimitarla. Así que comenzamos. Un aspecto importante dentro de la metodología de la investigación, es decir, dentro de la sección donde vamos a especificar cómo vamos a realizar la investigación, cómo la vamos a llevar a cabo, cuál es el diseño de la investigación, cuáles son los enfoques que vamos a utilizar, Bien. cuáles son las Aquí técnicas. nos dice nuevamente que al momento de tomar en cuenta esto tenemos que ver nuestro enfoque. Entonces, ya sabemos, cuando empezamos a hablar de este tipo de manejo, estamos hablando sin pensarlo, ya sabemos que es un enfoque. ¿Qué enfoque es, chicos? ¿Qué enfoque metodológico es? ¿Quién se acuerda? A ver. ¿Quién quiere contestar la pregunta? Alejandra. Alejandra, a ver, ¿qué enfoque empleamos en este tipo de trabajo? ¿Alguien va a contestar? Alejandra, ¿me están escuchando, chicos? A ver, Alejandra, ¿qué enfoque estaríamos compartiendo o estaríamos empleando? ¿Enfoque metodológico o metodología? Indistintamente que esté en su guía, ¿qué enfoque sería? Alejandro, tienes tu manito levantada. Perdón, licenciado, se ha quedado así. No te preocupes. Alguien dijo cualitativo. No. A ver, si estoy hablando de muestreo No es netamente cuantitativo. cuantitativo, entonces vamos a decir, es un enfoque o una metodología cuantitativa. Y tienen que decirlo de esa manera como si fuera su defensa, ¿ya? ¿Qué método corresponde? Sonia, ¿qué método corresponde? Muy bien. Entonces ya sabemos que
eso va casado, ¿no? Entonces, de igual manera, cuando empezamos a hablar de universo, de población, estamos en una metodología cualitativa. Si ustedes me ponen, perdón, cuantitativa, si ustedes me ponen cualitativa y veo encuesta, ya les voy a decir, estás en una mixta o te has equivocado, ¿ya? Siempre tenemos que tener mucho cuidado con esto al momento de plantear nuestro capítulo metodológico y al ir eligiendo nuestros instrumentos de recolección de datos. Sigamos con sigamos viendo un poquito esto. Voy a adelantar un poco porque no. De nuestros sujetos de estudio, de nuestro objeto de estudio. Es importante señalar que en muchas ocasiones muchos estudios no tienen una muestra. Es decir, hay ocasiones en que los estudios... Aquí nos dice que muchas veces no tenemos una muestra, que se hace lo que se llama censo, ¿ya? Cuando hacemos un censo es cuando vamos, como su nombre lo dice, cuando vamos a hablar con todos los sujetos o vamos a tomar en cuenta todas las cosas que hacen a nuestra investigación. ¿Cuándo lo harían ustedes? A ver, ¿cuándo creen que podrían hacerlo? Hugo. ¿Cuándo harías tú un censo? ¿Qué tipo de investigación dicen? Sí, ¿cuándo aplicarías un censo? ¿Cuándo preguntarías a todos a todas las personas, digamos, que quieres, por decirte, a todos los paseños que toman que toman gaseosas? ¿Cuándo harías un censo? Con otro producto puedo darle el ejemplo. A ver. Ya, ¿cuándo sería un censo a todos? En el caso que yo he visto de otra investigación que hice de consumo de carne de pollo. En ese caso solo se hizo una investigación, solo se tiene el dato de que cuánta carne de pollo consume cada individuo, no la cantidad de personas. Eso quiere decir que dentro de esos datos incluye hasta los vegetarianos. En ese tipo de casos, sí aplicaría un censo a nivel La Paz, quizá, o todos los paseños, para saber la cantidad de personas que consumen pollo y que no consumen pollo. Ya. Sí, sería un buen criterio, pero no es el correcto. ¿Por qué? Hacemos un censo como el censo de población, ¿no? Imagínense cuánto cuesta preguntar a todos, cuánta gente van a necesitar haciendo encuestas. Entonces, muchas veces nosotros no hacemos censo porque uno es muy caro, demanda mucho equipo, mucho tiempo y tratamos de limitarnos a hacer censo cuando las poblaciones son pequeñas, ¿ya? Por ejemplo, podríamos hacer un censo, pónganse, por decirles, ¿no? ¿Qué tipo de música le gusta a los estudiantes de seminario de grado 1 de los 10 jueves de la Universidad Real? ¿Podría hacer ahí un muestreo o aplico un censo mejor? A ver, ¿qué harían ustedes? Uy, tanto silencio me abruma. Álvaro, ¿qué harías tú? Un ¿Ah? censo, un censo, porque la población es mínima y puedo tener los recursos para aplicar el censo. Y puedes hacerlo tú solo, ¿verdad? Siempre tomen como criterio que es mejor hacer un censo cuando la población es pequeña. Algunos autores, y yo comparto con ellos, dicen que un censo se debería aplicar sí o sí cuando tu población es igual o menor a 100 personas, ¿no? Dice, si tienes 100 personas o menos, ¿para qué vas a hacer un muestreo? ¿No? Va a haber mucha diferencia, va a haber mucha probabilidad de error y lo mejor sería hacer un censo porque es poca gente. Entonces, algunos investigadores sugieren que cuando las poblaciones son iguales o menores a 100, debería aplicarse
de una vez un censo, ¿no? Porque uno, es factible económicamente hacerlo. Dos, no necesitas mucha gente, tal vez con alguien que te ayude suficiente. Y tres, esto hace que que las respuestas o los análisis sean mucho más cercanos a la realidad que aplicando un muestreo, ¿no? Entonces, esta es una sugerencia que nos dan, no nos dicen tiene que 100%, sí, hay algunos que inclusive si tienen 99 hacen muestreo, ¿no? Pero no, la verdad es que es mejor aplicar un censo en este caso, si es que nuestras poblaciones son muy pequeñas, ¿no? En cambio, si son muy grandes, como en el caso de la Coca-Cola que les preguntaba yo a ustedes, ahí sí habría que hacer un muestreo. ¿Por qué? Porque es mucha la población, inclusive si nosotros redujéramos para ver qué prefieren los adolescentes, ¿no? Y tomara, si estoy hablando de adolescentes, tomara de 15 a 21 años, ¿cuántos adolescentes hay en esa edad en la ciudad de La Paz? Entonces ahí sí sería interesante aplicar un muestreo con ciertos criterios para poder aplicar la encuesta, porque si no nos vamos a pasar un montón de tiempo encuestando, tabulando, y son también más recursos, más presupuesto, ¿no? Entonces, por eso es que dice que muchas investigaciones no hacen muestreo. Sigamos escuchando y aplicando lo que estamos viendo para que ustedes me De pasen los trabajadores en una empresa, si esta empresa no tiene tantos trabajadores o si en una escuela se quiere saber también la satisfacción laboral de sus docentes. Quiero que pienses en un tema que te apasiona, que te carga de energía, un tema que te gusta tanto, que por lo general es el tema y no son tantos, pues lo recomendable es que se pueda hacer un censo, es decir, se tenga que aplicar los instrumentos de investigación a toda la población. Entonces, cuando hacemos una muestra, se hace con un fin totalmente, digamos, económico y en muchas ocasiones para hacerlo de forma inmediata. Es decir, rapidez y economía son los factores importantes para saber si nuestro trabajo va a llevar una muestra. Pero recuerden, también es muy importante de principio saber si nuestro trabajo va a llevar muestra, dependerá de nuestro alcance de la investigación y de nuestro planteamiento de problema, nuestros objetivos y nuestra hipótesis. Así que, de entrada, hay veces que descartamos. Dice que otro criterio que tenemos que tomar en cuenta es nuestro planteamiento de problema. Obvio, pues si mi planteamiento de problema es conocer qué prefiere consumir la ciudad de La Paz, y Coca-Cola o Pepsi, y mi objetivo es, por ejemplo, para incursionar a nuevos segmentos o para hacer incentivos o para manejar temas de precios, digamos que es una investigación de marketing, evidentemente necesito sí o sí hacer un muestreo, ¿no? Y me va a pedir, porque cuando entramos a este marketing, sí o sí me va a pedir la investigación por sí misma y sus características, aplicar un muestreo porque necesito tener la mayor cantidad y lo más cercano a la realidad el tema del consumo, ¿no? Entonces, dependiendo de esto, voy a tomar cierto tipo de acciones como empresa. Por eso es muy importante que su objetivo, que su problema esté claro. Y si estuviéramos en tesis, que no lo estamos, estamos en trabajos dirigidos y proyectos de grado, también que la hipótesis esté bien definida. Como nosotros no trabajamos con hipótesis, que nuestro problema esté bien claro, ¿no? Nuestros objetivos estén bien claros para saber exactamente cómo vamos a manejar nuestra metodología. El hecho de hacer un trabajo con muestreo. Entonces, bueno, vamos a continuar entonces, o vamos a iniciar lo que sería el caso del universo. Quiero señalar que en algunos autores señalan que el universo y la población básicamente es lo mismo. Otros autores marcan ciertas diferencias. Podemos decir que, digamos, antecede el universo a la población. El universo, como se los señalé. Bueno, ahí está, ¿no? Ahí coincidimos siempre, todos coincidimos en que hay autores que los usan como sinónimos y otros que los separan. Es el universo, es algo que antecede a la población y es el total. En este caso, mi universo serían todos los adolescentes de la ciudad de La Paz, ¿verdad? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Estás de acuerdo conmigo? A ver quiénes están por ahí.
¿Estás de acuerdo conmigo, Alexander? Lilian, ¿están de acuerdo conmigo? Sí, sí, Lick, porque creo que justamente lo que mencionaba sobre el enfoque cuantitativo en este caso, nos permite medir de una forma más exacta. Y bueno, también... Entonces, Lili está de acuerdo conmigo. Dice, el universo son el total de adolescentes de La Paz que consumen gaseosas. Cuando digo el total de adolescentes de La Paz que consumen gaseosas, ¿a quiénes estoy eliminando? Por defecto, ¿a quiénes creen que estoy eliminando? Ahí está ya haciendo una muestra. Bueno, ya está escogiendo No la muestra población. población todavía. Todavía estoy trabajando en el universo. Porque obviamente no van a consumir gaseosas personas que tengan problemas diabéticos, por ejemplo, ¿no? O problemas médicos que les impidan consumir gaseosa, aun cuando sea ocasionalmente. Entonces, ¿puedo obtener esta información en alguna fuente? La cantidad de personas, adolescentes que consumen Coca-Cola, no, ¿verdad? Entonces, puedo quedarme como no puedo definir esto. Miren, como yo no puedo definir esto, ya cuando empiece a preguntar voy a tener una pregunta de sesgo. Voy a preguntar, ¿usted puede consumir gaseosa? Y si me dice no, no le voy a seguir preguntando y me voy a ir a otra persona, ¿no? Pero inicialmente mi universo son el total de adolescentes de la ciudad de La Paz, como no tengo datos para separarlos, que pueden, escuchen lo que estoy diciendo, que pueden consumir gaseosas, ¿ya? Pueden, no estoy diciendo qué, porque luego voy a tener una pregunta de sesgo ahí cuando yo diseñe mi encuesta. A ver, si fuera animales, a ver, hagan un ejemplo. ¿Quién se anima a hacer un ejemplo en el que el universo sean animales? ¿Alguien se anima? La adopción de mascotas domésticas o de animales domésticos. Ya, pero ahí son las personas las que adoptan. Quiero un universo donde los animales sean nuestro objeto de investigación. A ver, ¿quién se anima? Tal vez el cuántos canes consumen pedigrí. Perfecto, está bien. En este caso, los animales son el universo de estudio, son los que consumen pedigrí, ¿verdad? Claro que los canes no nos van a contestar, nos contestarán sus dueños, pero ya vamos teniendo la idea. A ver, animales, solamente animales como universo. Si yo fuera una persona, un estudiante de veterinaria, puedo hacer un estudio para ver cuántos perros, cuántos perros son esterilizados por mes. ¿Puedo obtener este dato? Sí. ¿Dónde? En las veterinarias, ¿no? Pero solamente miren, esto ya va a ser documental, porque no le voy a preguntar a la veterinaria, voy a preguntar sus archivos. Pero aquí, este es mi universo, animales. Y puedo tener el dato de cuántos perros hay en La Paz. ¿Se puede o no se puede tener ese dato? ¿Quién lo tiene? ¿Saben? Tal Tal vez vez Camila. zoonosis. Zoonosis, ya. Ellos tienen, ¿verdad? También tiene, sí, zoonosis es el que tiene el dato de cuántos perros hay en la ciudad de La Paz, ¿no? En teoría lo tiene, por lo menos tiene un número con el que podemos trabajar, ¿no? Porque no tenemos un registro muy amplio, digamos, pero sería interesante tenerlo también, ¿no? Después, saber objetos, un universo donde tengamos objetos.
podría ser, le dicen, cuántos hogares cuentan con televisión o con refrigerador o algún tipo de electrodoméstico. Puede ser. A ver, ¿qué otros objetos vemos? ¿Qué han hecho? ¿Qué han hecho cuando se ha hecho prácticamente un censo recientemente? Salud ha hecho un censo recientemente, ¿verdad? No, ni bueno, ya van a ser 2 meses. ¿Qué cosa buscaban? ¿Cuáles eran sus objetos de investigación, que eran objetos reales, no objetos, cosas? ¿Se acuerdan? Hospitales. ¿No ve? Primero han visto cuántos hospitales hay. La capacidad de los hospitales para justamente poder viabilizar que se atienda a las personas con el COVID. O bueno, la capacidad de camas. Exacto. Han contado primero hospitales, luego han contado camas, luego han contado salas de terapia intensiva, eso que implicaba respiradores y todo su equipamiento, ¿verdad? ¿Ven? Entonces aquí el objeto es hospitales. Y se han dado cuenta que teníamos hospitales que no tenían más que 1 o 2 camas y han ido contando cuántas tenemos, ¿no? Teníamos 400, casi 500, y bueno, según ellos siguen siendo 500, pero no sé dónde estarán hasta lo que donan, no están contando bien, pero ya nos ha dado un estudio de lo que teníamos como La Paz, ¿verdad? Como Bolivia. Y al mismo tiempo comparando con las estadísticas que nos da la OMS o nos dan los sistemas hospitalarios del mundo, decíamos deberíamos tener tanto. Entonces ahí, si se dan cuenta, nuestro universo de investigación han sido todos los hospitales, ¿verdad? Ahora, mi otro universo pueden ser médicos, y de los médicos se puede ir viendo por especialidades, ¿no? ¿Cuántos especialistas tengo? ¿Cuántos médicos generales? Entonces, va a depender mucho, si se dan cuenta, chicos, siempre de los objetivos. Por eso es bien importante que esto esté bien definidito. Sigamos. Aquí en la definición es una totalidad de los individuos, animales, objetos que nos van a servir como objetos de investigación precisamente. Entonces, el universo podría ser incluso un país, podría ser una empresa o podría ser una escuela. Ahora bien, lo primero que tenemos que hacer antes de nosotros determinar si vamos a utilizar una muestra es especificar nuestra unidad de análisis. ¿Qué va a ser nuestra unidad de análisis? ¿Va a ser una comunidad? ¿Va a ser una organización social? ¿Va a ser una empresa? ¿Va a ser una escuela? ¿Va a ser una población? Entonces tenemos primero que definir nuestra unidad de análisis. Esto es sumamente importante. Hay estudios donde la población, pues por ejemplo en los estudios de derecho, donde tienen... Bien. Voy a cortar y les voy a mandar otro link, chicos, ¿ya? Porque ya se va a cortar el internet. que hacer una... Que les mando otro link. Digamos, promover una ley